Pastor Guillermo Rivera. Démosle un fuerte, pero fuerte aplauso. Hoy desde Iglesia Familiar Espíritu Santo, Pastor Guillermo Rivera, en la serie ¿De dónde provienen los gigantes? Gracias, Pastor Elkin. Gloria al Señor. ¿Y cuánto dan la gloria a Dios? Bienvenidos nuevamente todos mis hermanos. Es maravilloso cuando nosotros vemos las circunstancias y sabemos de que de pronto en las circunstancias adversas o de pronto favorables, tengamos la confianza de que Dios está con nosotros, que en ningún momento Dios nos va a desamparar, nos va a dejar. Es la confianza que nosotros debemos tener, la confianza que debe permanecer en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tenemos un Dios que todo lo puede. Pero decía nuestra hermana Camila al comienzo en el devocional, que para obtener estas cualidades, estos beneficios, tenemos que aferrarnos de alguien, y ese alguien se llama Dios, porque sin Él, el mismo Dios dice, sin mí nada pueden hacer, sin mí nada pueden hacer. Y bajo todas estas circunstancias a veces surgen momentos difíciles en nuestra vida. Surgen situaciones que muchas veces nos amedrantan, nos hacen ver pequeñitos. ¿Se acuerda una frase que dijeron los espías cuando Moisés los mandó a espiar la tierra prometida? ¿Cuál fue el mensaje que llevaron 10 de ellos? No podemos entrar a esa tierra. ¿Cuál era el motivo? Muy grandes, y ellos se veían como ¿qué? Como hormigas, como langosticas. Esa situación se puede presentar en cualquier momento. En cualquier momento. Y lo vi hace poquito y me hizo recordar un tiempo en mi vida de joven. Mi hija tiene un perro grande, que cuando se para me guía aquí, me pone las manos aquí en el pecho. Ya pues ustedes se imaginan cómo es el perro grandecito. Y yo salí a la tienda y él se quiso ir conmigo a la tienda. El perro, yo abrí la reja y el perro salió conmigo. El perro no es bravo, el perro es mansito. Y se fue conmigo para la tienda. Pero cuando iba llegando a la tienda, salió un perrito así de grande. Así de grande el perrito. Y lo empezó a atacar y ese perro parecía, no sé, pero sacó esa velocidad y se fue para la casa el perro mío. Y ay, Dios mío, qué cosa. Y me hizo recordar algo en mi pasado, en mi vida de joven. Cuando yo andaba en mis andanzas, que iba de baile en baile. Los bailes antes los hacían con una vara larga de madera y allá arriba ponían una bocinita. ¿Quién se acuerda de ese evento? Arriba ponían una bocinita y acá ponían una radiola. Yo no sé, pero total de que esa bocina se escuchaba lejos. Y a mí me gustaba andar en esas verbenas, en esas cosas. Y andando en esos momentos, había un muchacho que era mucho más pequeño que yo. Y le decían el de malas. No sé por qué razón le decían el de malas. Le decían el de malas por apodo. Y un día se me dio por enfrentar al de malas. Y el de malas era más bajito que yo. Y enfrenté al de malas, pero el de malas tenía un ranking más largo que yo, era peleador.
Y me enfrenté al de malo y perdí. Ay, Dios mío. Y perdí con un chiquitín. ¿Qué pasó con eso? Que entonces ya cuando yo iba a los bailes que ponían la bocina, yo iba primeramente mirando. Si el de mal estaba allí, yo me iba. Yo me iba. ¿Por qué? Porque ahí estaba una persona que para mí, aunque era pequeño, yo lo veía como un gigante. Yo lo veía como un retador, como alguien que yo no podía vencer. Son cosas que nacen en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro andar. Son cosas que nacen, no sé de dónde nacen, pero nacen. Ahora, ¿de dónde aparecen los gigantes? ¿Quién busca a los gigantes? ¿Quién los ve? ¿Quién sabe de dónde vienen? ¿Quién me responde? La Biblia me responde. Y podemos ver que al inicio de la creación, cuando Dios comienza a hacer el mundo, cuando Dios comienza a hacer todas las cosas, no sé si me puedes proyectar esa imagen que está ahí, la primerita, Jairo, por favor. Dice que el Señor empezó a hacer las cosas y finalmente hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo dice la Biblia que lo hizo? A su imagen y semejanza. Un hombre normal. ¿Cierto? Un hombre normal. Dice la Biblia que Dios le creó a Adán una mujer. Versículo 26 de Génesis 1 dice: entonces dijo Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Normal, hasta allí todo normal. Y Dios le envía una orden al hombre. Versículo 28 dice: y bendijo Jehová al hombre y le dio una orden, y es la orden que el hombre más poderosamente ha cumplido. ¿Qué le dijo? Llenar la tierra. Esa fue la orden que Dios le dio al hombre. Y empezó el hombre a llenar la tierra. Empezó el hombre a llenar toda la tierra. ¿De qué? ¿De qué? De gentes, de personas. Y empezó a llenarla. Pero ¿en qué momento salen los gigantes? Porque más adelante dice el Señor, después que ya Abel, Adán y Eva pecan, tienen los primeros hijos, Caín y Abel. Ellos empezaron a llenar la tierra. Pero en todas aquellas cosas, dice la palabra que en el capítulo 6, que cuando ya los hombres llenan toda la tierra, aparecen gigantes. ¿De dónde aparecen gigantes? Los gigantes aparecen de la siguiente. Miren la forma como aparecen los gigantes, que muchas veces nosotros mismos podemos entender cómo aparecen los gigantes. ¿Cuáles fueron los primeros hijos de Adán y Eva? ¿Cómo? Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Lo convidó un día al campo y lo asesinó. Pero en lugar de Abel, Dios le da otro hijo a Adán y Eva. ¿Cómo se llamó? Set. Se llamó Set. Y esta es la línea que viene de Dios. Una descendencia, la descendencia de Set es la descendencia mesiánica, la descendencia que nos lleva hasta Cristo, esta línea.
Pero Caín sigue vivo y va con otra línea que desciende, que va descendiendo, pero ya Caín tenía otro corazón distinto al de Sem. Porque en el corazón de Caín había amargura, había envidia, había todas aquellas cosas que Dios no quería que tuviera. Y como Dios le ordenó al hombre que se multiplicara, que llenaran toda la tierra, hubo un momento en que entre la línea de Caín y la línea de Sem, se encontraron. Y ahí nos dice la Biblia, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos e hijas a ellos, versículo 2, y viendo los hijos de Dios que eran, ¿qué descendencia? Los hijos de Sem. Viendo los hijos de Sem, que las hijas ¿de quién? De Caín, eran hermosas, tomaron mujeres para sí, escogiéndolas entre todas. Sigue, Jairo. Y dijo Jehová: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Sigue adelante, Jairo. Y había, ¿por cuál razón? ¿Cuál fue la razón de ver los gigantes? ¿Cuál fue la razón de que salieran esos gigantes? La mezcla, la unión santa con la unión perversa. Allí nacieron los gigantes. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero hay algo aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente de continuo. ¿A qué? Es decir, que no pensaban bien. ¿Qué pensaban? Todo el tiempo pensaban mal. Aquí viene lo bueno. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, a las aves del cielo, que me arrepiento. Nuevamente volvió a decir: me arrepiento de haberlos hecho. Es tremendo. Dios se arrepintió de aquello que Él había hecho con tanto amor. Y dijo una palabra: raeré al hombre de la faz de la tierra, y junto con él toda criatura que esté sobre la tierra. Y ustedes saben cuál fue el castigo, ¿cierto? ¿Cuál fue el castigo? Al diluvio. ¿Y cuántos días duró el diluvio? 40 días y 40 noches. ¿Y las consecuencias del diluvio? Las consecuencias del diluvio, ¿cuánto duraron? Ahí es donde tenemos que fijarnos algo. Y le dice, pero el último versículo, Jairo, el versículo 8, ¿qué dice? Noé era de los hijos de los descendientes de Sem. Y Noé tenía unos hijos que eran descendientes y los hijos de Noé tenían unas esposas que eran descendientes de Sem. Y la esposa de Noé era descendiente de Sem. Es decir, que aquí no había nada corrupto. ¿Y a su nombre? Ahí no había nada corrupto. Y le dice Dios a Noé, porque él halló gracia, porque lo vio justo. Él halló gracia en Noé. Y un día le dice Dios a Noé: Noé, te ordeno que hagas un arca que tenga tan las medidas que te voy a dar.
y le empezó a darle las medidas de la barca que Noé iba a hacer. Y le dijo por qué razón lo mandó a hacer aquella arca. Y cuando terminó el arca, dice la Biblia que le dice Dios a Noé: entra tú, tu mujer, tus hijos y las nueras tuyas. ¿Cuántas personas? ¿Habían gigantes en la tierra? Sí, había gigantes en la tierra. Por esa razón se dio el diluvio. Todavía el diluvio no había comenzado. La pregunta es: ¿quiénes entraron al arca? Noé, la esposa, 3 hijos y 3 mujeres. ¿Cuántas personas? ¿No? Se va, 8. La pregunta es: ¿dónde están los gigantes? ¿Dónde están los gigantes? Si los que entraron al arca solamente fueron 8 personas y las 8 personas eran normales y eran descendientes de la línea de Sem, ¿dónde están los gigantes? Se supone que Caín no podía morir, pero murió. Porque los descendientes que iban, es decir, las personas que iban en la barca eran descendientes de Sem, la línea de Caín. Y dice la Biblia que empezó a llover y llovió 40 días y 40 noches. Cuando Dios le dijo a Noé de que se entrara al arca. Y empezó a llover. Dice la Biblia que era el mes de febrero. Si no estoy mal. Lo analizo yo de esa forma. Dice, el diluvio, versículo 17 de capítulo 7, versículo 6, ¿qué dice? Era Noé, no está, bueno, les voy a leer yo acá. Era Noé de 600 años, ¿cuántos años? 600 tenía Noé cuando entró el arca. Cuando el diluvio comenzó, por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. ¿Qué mes es? Febrero. Y en el mes segundo, el mes de febrero. La Biblia sí dice exactamente en qué mes comenzó el diluvio. Un día de febrero, 17, si no estoy mal, a los 17 días del mes. Así dice la Biblia. Yo no lo estoy diciendo. Exactamente el día y el mes en el cual empezó el diluvio. 17 de... Y dice que ese día empezó a llover tan duro, y empezó a llover tan duro que el arca empezó a flotar. Empezó a flotar. Y subió tanto que las aguas superaron el monte más alto en 6 metros. ¿Cuál es el monte más alto? 6 metros más arriba de la última puntica del monte Everest. ¿Quién podía salvarse en esa instancia? Solamente los que estaban en el arca. ¿Dónde quedaron los gigantes? Muertos. Muertos porque el diluvio no duró 40 días y 40 noches. El diluvio duró lloviendo 40 días y 40 noches. Pero el tiempo que duraron bajando las aguas lentamente, porque pues tampoco iban a quedarse así, empezó a bajar las aguas y las aguas decrecían, dice el versículo 3 del capítulo 8. Las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra
y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en uno de los montes más altos que hay en la República de Turquía, que se llama Ararat. Y el versículo 13 del capítulo 8 dice: y sucedió que en el año 601 de Noé. ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó el diluvio? ¿Cuántos años tiene ahora? Vea. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la faz de la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, ¿en qué mes? A los 27 días del mes se secó la tierra. Un año y un día. Eso duró las aguas del diluvio para secarse. ¿Quién podía quedar vivo? Solamente los que entraron en el arca. Solamente eso. Y eran de los descendientes de la línea de Sem. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Quién no ha entendido? Pero si nos damos cuenta, hay algo importante allí. Hay algo importante. Y es que al no quedar nadie en vivo de los gigantes vuelven a aparecer. ¿Por qué razón vuelven a aparecer los gigantes? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Porque Goliat aparece después del diluvio y era un gigante. ¿Cuál es la respuesta? Hay otra respuesta de eso. Resulta que cuando sale Noé del arca y ya vio que la tierra estaba seca, un día se le dio por sembrar uvas. Y sembró cierta cantidad de uvas. Y después que sembró las uvas, vino y las machacó, bien machacaditas. Y las exprimió bien exprimiditas. Y hizo un jugo de uva bien alentado. Y se lo tomó. ¿Qué pasó? ¿Sé qué? Me gustó más la palabra que dijeron por acá. Otra palabra. Se enchapetó, no sé quién la dijo. Me gustó más esa palabra. Se enchapetó Noé, se emborrachó. Y resulta que Noé, cuando se emborracha, como que se quitó la ropa. Allá la va la ropa. No, yo no quiero ropa. Se la quitó, listo, y quedó desnudo. Y se tiró allá en la sala de su casa, todo así, volteado para arriba. Y cuando estaba en esa situación, entró uno de los hijos. A propósito, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Y entró uno de los hijos que se llama Cam. Y este man, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y en eso también entró el nieto de Noé, Canaán. Y lo vieron desnudo. Y salieron corriendo y le dijeron a Sem y a Jafet: Ércale, ya está el viejo borracho. ¿Cómo? Sí, está desnudo. ¿Cómo así? Sí, señor. Y estos, más prudentes, tomaron su ropa y se fueron de espalda. Estaba él. Y lo cobijaron. No vieron su desnudez. Pero hay algo. Y es que cuando Noé se despierta y le echan el cuento, se emberracó. Le dio rabia. Y en ese momento dijo estas palabras. Pero antes de decir las palabras que dijo Noé, analicemos nosotros un poco
¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestro familiar? ¿Qué le decimos a mi cónyuge? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi nieto? ¿Qué le digo a mi sobrino? ¿Cuáles son las palabras que yo utilizo para tratar a mi familia? Para tratar a las demás personas. ¿Por qué? Porque siendo nosotros hijos de Dios, dice la palabra que nuestras palabras tienen poder. Y cuando Noé escucha esta situación, le comentan estas cosas. Jairito, por favor, colócame allí. Versículo 25 del capítulo 9 de Génesis. Versículo 25 del capítulo 9. Vean las palabras que expresa Noé después que le contaron que su hijo y su nieto lo hayan visto desnudo. Aquí empieza el nacimiento de otro gigante. Aquí empieza el nacimiento de algo que nosotros realmente no lo vimos nacer, porque los gigantes pueden nacer naturalmente para ser gigantes. En el caso de Goliat, porque el gigante puede que nazca normal y después se vuelve gigante. En el caso de Nimrod, un descendiente de Caín, que fue el primer poderoso de la tierra, dice la palabra, él no era gigante. Él lo que era un hombre poderoso que perseguía al que fuera y lo mataba y lo destruía y hacía lo que fuera por lo que él quisiera hacer. Por eso era poderoso. Pero aquí viene el nacimiento de otro gigante que nosotros muchas veces somos los que lo hacemos nacer. Y son gigantes. Los primeros los destruyó Dios. Ya eso no existen. Pero ahora vienen otros gigantes, que es la generación de gigantes donde está Goliat. Pero ¿por qué vienen esos gigantes? Por esta maldición. Por lo que decimos. Y el domingo antepasado yo le comunicaba a algunos hermanos, ¿de dónde nacen los gigantes? Y después que Dios destruye la tierra ya no queda gigante. Y los que entraron al arca no eran gigantes. Uno me decía, no, por esto, otro por esto, otro por esto. Le prestaron atención. Unos que no me prestaron atención, otros que sí me prestaron atención. Pero estos gigantes vienen por lo que nosotros le decimos a nuestras personas, a las personas que están a nuestro alrededor. Por maldiciones. Y declaró Noé, maldito sea Canaán, el hijo de Can, que también lo vio. Serán sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Mira eso. Lo esclavizó. Lo esclavizó. Esa fue la orden que él dio. Porque una palabra del padre, de un padre en aquella época, tenía tanto poder, que muchas veces el padre se quedaba sin bendición para el otro. Recordemos una pequeña historia. Había dos hombres, uno que era velludo y otro que era lampiño. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién se acuerda? Esaú y Jacob. Dice que el padre de estos hombres, que era Isaac, quería más a Esaú. Lo quería más porque Esaú era guerrero, era valiente, y iba al campo y traía icotea, traía de toda vaina, y le daba a él. Y él lo tenía en alta estima. Pero Jacob era quieto en la casa. Y cuando ya Isaac estaba a punto de morir, le dijo un día a Esaú, ve al campo, mata y tráeme de comer para darte una bendición. Vea lo poderosa que es una bendición y vea lo poderosa que es una maldición. Y dice que la mujer
de Isaac escuchó las palabras que le estaba diciendo a Esaú. Y vino y mató un corderito y disfrazó a Jacob. Y le dijo, ve, llévale este corderito a tu papá. Y le dice que tú eres Esaú. Y lo bendijo como Esaú. Lo bendijo como Esaú. Le dio una bendición maravillosa. Y cuando llegó Esaú, dice Isaac, bueno, ¿y a quién bendije yo? Si ya me trajeron de comer. Estaba sabroso. No, pero es que yo soy Esaú. Yo bendije a alguien, ya lo bendije. Pero es que no queda otra bendición para mí. Lamentablemente no. Lamentablemente no era la bendición que Esaú quería. ¿Sí ves lo poderoso que es una bendición? ¿Sí ves lo poderoso que es decirle a tu hijo, yo te amo, hijo mío, ven acá, hiciste mal esto, pero decírselo de buena forma, abrazarlo, apretarlo y decirle, yo te quiero, pero tú estás haciendo estas cosas malas, sí, te bendigo en el nombre de Jesús, que no lo vuelvas a hacer. Pero si le dices cabeza chorlito, pero si le dices, cabezón, bruto, ¿no te das cuenta de esto? Pareces un animalito, te pareces a Julano. No está bien. Porque tan poderosa es una bendición como tan poderosa es una maldición. Y aquí empezó el nacimiento de los gigantes que vienen en la línea de Goliat. Ahí empezó un tormento para el pueblo de Israel, porque esta maldición hizo que Can tuviera unos hijos, y los hijos llegaran hasta un hombre que se llama Cus, y Cus engendró a los filisteos. ¿Y Goliat de dónde era? Este filisteo incircunciso, dice la Biblia. Decía David, este filisteo incircunciso. Ahora, teniendo esos gigantes enfrente al pueblo, ellos lo veían como una barrera, como algo que no podían vencer. Y se recuerda que durante 40 días Goliat estaba frente al ejército de Israel y los retaba y le decía, ¿quién de ustedes es el más poderoso que venga a luchar contra mí? Hasta que apareció alguien como el perrito que les contó al comienzo. Alguien pequeñito, el cual lo puedo vencer. Muchas veces, aunque las cosas no las veamos tan grandes, hagamos en la mente de que no son grandes, son pequeñas. Porque David nunca vio un gigante. David nunca vio un gigante. Las palabras que le dijo David a Goliat nunca le dijo gigante, jamás. Incircunciso, filisteo incircunciso. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es la confianza que nosotros debemos tener, y lo decía nuestra hermana Camila esta mañana, que si nosotros no estamos aferrados del Señor, no estamos comunicados con Dios, los gigantes siempre van a venir y nos van a atormentar. Nos van a atormentar. Pero dice la Biblia que aquellos gigantes se presentaron en aquel entonces y atormentaron el pueblo de Israel. Y no era uno solo, eran varios, eran muchos gigantes. Yo quise sacar los nombres de todos los gigantes, pero después dije, no voy a sacar eso porque después me demoro demasiado. Y dice la Biblia que aquellos gigantes, Josué los hizo salir de la tierra prometida. Josué venció a los gigantes. Abraham venció a algunos gigantes al comienzo, pero el que terminó de vencer los gigantes se llamó Josué, porque él nunca miró a los gigantes como gigantes.
Porque él también fue uno de los 12 espías que fue a la tierra prometida. Y él fue el que llevó una noticia diferente a los otros 10. Y él dijo, sí podemos entrar a la tierra, sí los vencemos. Él tenía esa convicción. Tenía esa esperanza, esa fe de que ellos sí iban a poder vencer los gigantes. Pero lamentablemente 10 de ellos no dijeron lo mismo y la mayoría siempre gana. Siempre gana. Pero Dios no los dejó solos en ningún momento. Siempre les dijo, yo les voy a dar la tierra prometida. Entonces nacen esos gigantes. Pero Josué los destruye, los erradica, se los lleva en banda y los hace desaparecer totalmente. Ya se acabaron los gigantes. No hay más nada. No tenemos por qué temer a los gigantes. Pero nosotros vamos a regresar un poco, nuevamente al inicio de la creación. Vamos a regresarnos un poco. Dígame, voy a regresar. Y vamos a regresarnos hasta donde Dios empieza a hacer las primeras personas. ¿Cuáles fueron las primeras personas? Adán y Eva. Y cuando Dios crea al hombre, lo colocó ¿dónde? En un huerto del Edén. Y Dios le da una orden a aquel hombre. Y le dice, mira, aquí hay mangos, mandarinas, papaya, guayaba, aquí hay de todos los árboles. Todas estas frutas tú te las puedes comer. Todas. Pero este árbol que está aquí de este lado, este árbol, no lo toques. Déjalo quieto. No es de tu incumbencia, déjalo allí. Y resulta que un día, estando Eva y Adán allí en el huerto, se les presentó un ser. Y se dejaron llenar la cabeza de mentiras. Se llenar la cabeza de un gigante que se llama soberbia. Soberbia. Y de otro gigante que se llama desobediencia. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué soberbia? Porque quien les dijo lo que ellos escucharon. ¿Quién se acuerda de esas palabras? A ver. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo exactamente? ¿Qué le dijo exactamente la serpiente a Eva? Exactamente. Por esa razón Lucifer estaba en la tierra, porque él quería ser como Dios. Ese fue el motivo, la razón, la circunstancia por la cual Dios lo echó del cielo. Por soberbio, porque quería ser como Dios. Y es la misma soberbia la que le transmitió a Eva y la que le transmitió a Adán. Porque ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva? De ese árbol no lo toquen, porque ¿qué? ¿Para que no qué? Para que no se mueran. Pero entonces Satanás vino y le transformó el cuento. Mira que el árbol es bonito para comer, la fruta es bonita para comer. Pero sabe Dios que cuando ustedes se coman este fruto, ustedes van a abrir los ojos, se van a dar cuenta de que van a ser como Él. Y Adán quiso ser también como Dios. La soberbia que tenía el diablo se la transmitió a Adán. Le transmitió la soberbia y le transmitió la desobediencia. ¿Y cómo llaman ese pecado? ¿Cómo llaman? Pecado original. ¿Cuántos han oído hablar del pecado original? Nadie. El pecado original es que hizo Adán y Eva. Y dicen que nosotros nacemos con ese gigante encima.
Lamentable, ¿no? Es un gigante. Ya no lo tenemos físico como al comienzo cuando Dios los destruyó. Ya no lo tenemos físico cuando Josué los destruyó. Ahora está dentro de mí y dentro de ti. Y es por eso que muchas veces somos soberbios. Y es por eso que muchas veces somos desobedientes. Y nace más, no solamente eso. Ahora sí tenemos bastante, porque en el tiempo de Josué eran pocos los gigantes, pero ahora sí tenemos gigantes que nos atormentan. Es mi vida, no la tuya. ¿Qué te importa? Soberbia. No, yo no estoy en la casa, o estoy llegando. Mentira. ¿Cuántas veces? Dios mío, Señor. Si algo es parecido con la realidad, es pura coincidencia. No me vayan a culpar. No se vayan a ir de la congregación. No, sí. Porque hay veces que hasta eso, la delicadeza con la que nos crecemos es tan frágil como el vidrio de una lámpara de esto. Ustedes no se dan cuenta que estas lamparitas no se pueden apretar mucho porque se parten. Y es más frágil. Tenemos, mejor dicho, somos más frágiles que eso. Cualquier cosa nos ofende. Cualquier cosa nos ofende y quedamos resentidos. Resentidos. Y son muchos los gigantes que nacieron, que han nacido, que nos están haciendo la guerra hoy día. Hoy día. Después que Adán y Eva se ensoberbizaron con el Señor y le mintieron, también Caín y Abel cometen otro pecado que hoy día es un gigante y que nosotros también tenemos que pelear con ellos. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe por qué razón Caín mató a Abel? Por la envidia. Por esa sencilla razón, por envidia solamente. Por enojo. ¿Y cuántas veces no me enojo con mi esposa y no le contesto? Me pregunta y no le contesto. Me dice cualquier cosa y no lo contesto. Pasa el pastor Elkin. Adiós, Frank. Como si no fuera con él. Adiós, Víctor. ¿Por qué razón? ¿Sí? Un enojo interno que tenemos que nos está carcomiendo el alma. Nos está carcomiendo dentro de nosotros y nos está apartando lentamente de los caminos del Señor. Eso se llama enojo. Enojo sin base, porque no tienen base. Porque solamente porque hoy amanecí de mala gana no le contesto al hijo mío o a la hija mía. Porque solamente porque hoy amanecí de mal humor, como dicen por ahí, me levanté con el pie izquierdo. Mi esposa me dice, ¿cómo amaneciste, mi amor? Ni le contesto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Pero hay más. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos gigantes llevamos? A ver, ¿quién nos ha contado? Envidia, enojo, desobediencia, soberbia, mentira. Van más de 3. Van más de 3. Y siguen creciendo. Y Dios nos da una lista de gigantes a través del apóstol Pablo.
Y nos lleva hasta el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y miren, todos estos son gigantes que nosotros están. No que se jueguen, están en nosotros. Muchos de estos gigantes están en nuestras vidas y nos están haciendo apartar del camino de la verdad. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Aquí está. Pero si los guía el Espíritu Santo, Gálatas 5, 19, Jairito. Dios mío, cuéntenlos. Las obras de la carne se conocen bien. 1, inmoralidad sexual. 2, 3, sigue Jairito. 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a dejarlo. Arrebatos de ira. Ojalá nadie me vea aquí con arrebatos de ira. Y cualquier cosa les da rabia. Por sí o por no. Miriam, ¿tú hiciste esto? Sí. Ah, pero ¿por qué lo hiciste? Miriam, ¿tú hiciste esto? Sí. ¿Pero por qué lo hiciste? Por sí y por no. Por si de pronto. Sí. A veces las situaciones nuestras, nuestro estado espiritual nos lleva a cometer estas infantiladas, podría decir yo. Y sigue, ¿cuánto llevamos? 9. Y vamos por los arrebatos de ira. Otra vez, Jairito, devuélvelo. Arrebatos de ira. Rivalidades. Ah, tú por qué sí y por qué yo no. Porque la plata mía es mía y la tuya es tuya. Si son esposos, ¿por qué razón la plata mía tiene que ser mía y la plata de ella tiene que ser de ella? Si ya Dios nos dijo que nosotros éramos una sola persona, una sola carne. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. No me vayan a malinterpretar. Pero es lo que Dios me dijo, para mí primeramente. Rivalidades, desacuerdos, sectarismos. Sigue, ahora sí, Jairito. ¿Cuántos llevamos? Ya me acuerdo, como 11. Envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. ¿Cuántos contamos? No sé, como 15. Son gigantes. Son gigantes que están allí a nuestro alrededor haciéndonos la vida imposible. ¿Con cuál se familiarizó usted? ¿Con ninguno? Bueno, vamos a seguir contando para ver si de pronto, porque hay más. Se familiariza con alguno. Colosenses 3:8. Estas son las consecuencias que traen los gigantes. Colosenses 3:8. Pero ahora abandonen también todo esto. Da un consejo el apóstol Pablo. ¿Por qué dice que abandonen? Porque él sabía exactamente que eso estaba entre el pueblo. Y ahora da un consejo. Da algo para que nosotros tomemos ese consejo que él nos da. Dejen todo, abandonen estas cosas. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. El siguiente versículo dice: un momentico allí. ¿Quién no ha echado una mentira? A ver, que alce la mano el que no ha echado una mentira. Que alce la mano el que no ha echado una mentira. Me recuerdo yo que es algo que realmente da
tristeza, pero también da rabia. Me recuerdo yo que en cierta ocasión una persona la llamé, tenía un compromiso conmigo y me dijo, ya voy llegando. Porque esta es la palabra clave, ya voy llegando. ¿Qué piensa usted cuando alguien le dice ya voy llegando? ¿Qué piensa? Que está cerca. No, yo le creo a la persona, voy llegando, y porque ya está cerca, está en camino, por lo menos está en camino. Por lo menos está en camino. Oh, pues, miren, si tú necesitas de mi servicio, yo te digo, miren, ya voy llegando, ¿qué piensas tú? Que yo voy llegando a la terminal, ¿cierto? Más o menos. Y bueno, listo, ya voy llegando. Media hora. Nada. ¿45 minutos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que me hago, que se hace todo el mundo. Oye, ¿pero dónde viene este que ya hacen 45 minutos y no ha llegado? Lo voy a llamar. Mira, niño, me dijiste que ya iba llegando. No, es que estuvo un atrasito aquí. Ya voy llegando, espérate un momentico. Ah, bueno, listo. Otros 15 minutos. Otros 30 minutos y no llega. En usted o en mí, en cualquier persona, va creciendo como algo aquí en el estómago, como se está revolviendo, algo así. ¿Mentira o verdad? Sandra, ¿mentira o verdad? Sandra dice que sí. Sí. Y siente uno como que algo se le está revolviendo aquí en el estómago, una cosa que le va devolviendo. Es el gigante que se está moviendo. ¿O no? Se está moviendo el gigante, te está haciendo la vida imposible. Y se te revuelve. Y entre más ratico pasa, más se sientes tú una cosa. Y ya no sientes en el estómago, sino que lo sientes aquí en el pecho. Y te da como que no alcanzas el aire. Pero es el mismo gigante que te está oprimiendo, que nos está oprimiendo. Y ya no se queda quieto aquí en el pecho, sino que se sube hasta acá, hasta la cabeza. Y empieza a decir, ahora que venga, yo le... ¿Mentira o verdad? Un gigante revuelto, porque no está uno solo, está la mentira que viene de allá para acá. Esa mentira me hace enojar y esa mentira de pronto me hace provocar palabras que yo no debo decir. Gigantes que nos atormentan hoy día, gigantes que a veces se nos es difícil vencer, gigantes que no podemos matar tan fácilmente como los mató Dios, como los mató Josué. Soberbia, desobediencia, tantas cosas. No sé ni cuánto tiempo llevo. Pero son gigantes que están allí, latentes, todo el tiempo. No dejan de atacar en ningún momento. Por una circunstancia o por otra, están allí atacando. ¿Por dónde íbamos? Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza en otras palabras, dejemos al viejo hombre. Quítense las ropas que tienen ahora, porque esas ropas no nos sirven, sirve la ropa que nos da el Señor. Ustedes se recuerdan cuando ya Adán y Eva pecan. ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta? Miércoles. ¿Yo por qué estoy así? ¿Qué hicieron?
hojas y se vistieron. Pero Dios dice, ese no es el vestido apropiado para un cristiano. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién sabe? Nadie. Dios mató unos corderos y les hizo vestimenta. Hubo sacrificio. Hubo sacrificio. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Sacrificio para poder vencer en los gigantes. Sacrificio, compromiso. Compromiso con Dios. Porque cuando no hay compromiso a nosotros nos importa un bleo las cosas. Me importa si usted va o no va. Me importa si usted come o no come. Me importa si usted viste o no viste. Me importa todo. ¿Por qué? Por eso que yo tengo en mí. Pero cuando yo tengo un compromiso con Dios, me importan las cosas, sí me importan. Janet, tú necesitas una ayuda. No la tengo completa, pero aquí está mi ayuda. Dios sabe la intención del corazón tuyo y del corazón mío. Y son cosas que debemos practicar, porque ya el Señor dice que ya no seamos como el viejo hombre, porque el viejo hombre se murió en nosotros. Ahora estamos revestidos con la gracia de Dios. Y si estamos revestidos con la gracia de Dios, nuestras actuaciones, nuestra actitud debe ser diferente. Diferentes. No seguir con el mismo cuento del año pasado, como dicen por ahí. No seguir con el mismo cuento del año pasado. ¿Cierto, José? ¿Cierto, José? Pero hay una buena noticia. ¿Cuántos se alegran de las buenas noticias? Hay una buena noticia. No, pero antes de la buena noticia, quiero presentarles otro gigante que a veces me afecta tanto a mí como a ustedes. Es un gigante espiritual muy perverso. En Apocalipsis 3, versículo 15 y 16. Presta atención a este gigante. Presta atención a este, porque puede estarnos afectando. Apocalipsis 3. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni. Ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente, pero no te quiero tibio. Y sabe usted, esto tiene una consecuencia atroz, una consecuencia grave. Porque si usted vomita, ¿qué le da? Cuando usted vomita, ¿qué da? Usted nunca ha vomitado. ¿Quién no ha vomitado aquí? ¿Quién no ha vomitado nunca? ¿Quién? Nunca, que nunca haya vomitado. Pero cuando usted vomita, entonces, ¿qué siente cuando usted vomita? ¿Qué le da? Cuando usted, ¡wow! Bota ese poco de arroz con carne, frijoles, el sancocho entero, lo bota ahí, ¿qué le da? Ay, no. Eso es asco, da asco, eso no es mentira, esa es la verdad. ¿O no, Francho? Y si usted se queda mirando, lo más ganas de vomitar le dan. Tiene que vomitar y levantarse, porque si no, si se queda ahí, le dan más ganas de vomitar. Ay, Dios mío, Señor. Y dice el Señor, conozco tus obras, que sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. ¿Por qué? 16. ¿Por qué? Como no eres ni frío ni eres caliente, sino tibio. ¡Wow! Conclusión. Tenemos que ser, pero más que todo, porque una sopita caliente cae bien, cae muy bien. Pero este gigante está dentro de la iglesia. La tibieza no es buena. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio te vomito, me das asco, en otras palabras, dice el Señor, me das asco.
palabras duras. Pero así es. O estás fuera o estás dentro. O eres frío o eres caliente. Pero te necesito caliente. En otras palabras dice el Señor. Te necesito caliente. Entonces, este gigante de frialdad, de tibieza espiritual, nos está afectando mucho. Y ahora sí, la buena noticia, Jairo. La buena noticia. ¿Sabe una cosa? Que ante toda esta cantidad de gigantes, ¿cuántos contamos, Edonia? Como otros 15. Y no leí todo porque me faltó Efesios 4, 17 al 32, donde está vanidad, entretenimiento, entendimiento entenebrecido, dureza de corazón, ignorancia espiritual, lascivia, viejo hombre, creyéndole más al diablo, hurto, arrogancia, una lista grande, una lista grande. Pero hay una buena noticia ante todas estas circunstancias adversas para nosotros. Y diga, no estoy solo. Voy a vencer los gigantes. Voy a vencer los gigantes. Diga, voy a vencer los gigantes. Sí, porque si no nos decidimos, no los vencemos y van a permanecer allí. La decisión fue de Josué y dijo, voy a exterminarlos, y los exterminó todos. La decisión fue de Dios, voy a exterminar estos gigantes, y los exterminó todos. Ahora la decisión es mía y tuya. Es nuestra decisión. Si nos quedamos quietos, los gigantes siguen creciendo. Pero si nos paramos firmes en la brecha y decimos, no estoy solo. Dígalo otra vez, no estoy solo. Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Y qué es perseverar? Constante, constancia. Y cuando hablo de constancia, ¿sabes qué me trae a la mente? Hay una cancioncita, una canción de niños, que es una tortuga y una liebre. Y como la liebre se cree rápido, ella se echó a dormir. Y la tortuga, con su constancia de caminar lento, caminó, lo vio dormido y siguió caminando. Pero como él se creía el rey de la velocidad, sí, se echó una siestecita. Y ahí es donde está el peligro. La tortuga se llama constancia. Constancia. En nuestra mente debe haber constancia. Señor, vienen los pensamientos adversos. Hombre, yo hoy no voy para la iglesia. ¿Qué voy a hacer yo para la iglesia? A menos que sea un motivo realmente, sí, algo que sea bastante definido. Pero mientras, no debemos de dejar de venir a la iglesia. Antenoche un culto tan maravilloso, antenoche, servicio tan maravilloso. Se vieron visiones, se manifestó el Espíritu Santo. Sí, vinimos unos cuantos, pero la presencia de Dios siempre va a estar donde estemos reunidos. Porque donde estén 2 o 3, ahí está el Señor, dice la palabra. Entonces la gran noticia es que no estamos solos, para terminar. Y tenemos que, a pesar de las circunstancias estas de tantos gigantes que nos tienen rodeados, que nos tienen invadido, tener la seguridad de que hay alguien que nos está ayudando y que está sembrando en nosotros las herramientas necesarias para vencer los gigantes. Y ese alguien se llama Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22, Jairito. Y estas son las herramientas con las cuales nosotros vamos a vencer los gigantes que están haciéndonos la vida imposible. Vamos a vencer los gigantes que están siempre haciendo que nosotros estemos tibios y no calientes. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es alegría. Sigue. 23.
Humildad y dominio propio. Herramientas, armas que tenemos para vencer los gigantes. Ya su nombre. Entonces, ¿qué tenemos que practicar nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, constancia, humildad. ¿Qué más? Dominio propio. Son herramientas que tenemos, armas poderosas en Dios que tenemos para vencer los gigantes. Y esto es lo que el enemigo quiere que nosotros no tengamos. Y es por eso que cada ratico nos empuja. Mejor es la ira, mejor es la rabia, mejor es el enojo, mejor es la soberbia, mejor es estar bravo con el vecino. No, esas son las palabras que el diablo le dijo a Eva y que hasta hoy nos están maltratando. Tantos años que hacen y esos gigantes han crecido y siguen creciendo si nosotros no ponemos. Ya hoy tenemos una herramienta, ya hoy tenemos unas armas, las cuales vamos a utilizar para vencer todo tipo de gigantes. Y a su nombre. Es la buena noticia que les tengo para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Cristo te tenga. Gracias, señor Guillermo.